Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Henry Tillman, el CEO de AINA Global Advisory and Research, quien está profundamente involucrado en proyectos de energía e infraestructura. Así que sí, bienvenido al programa. Yeah, welcome to the program. Gracias, Glenn. Siempre es un honor estar contigo. So, I guess access to energy is always been a Supongo que el acceso a la energía siempre ha sido un pilar fundamental de la civilización, ya sea a partir de la energía humana, el carbón y el acero, el petróleo, la electricidad o la energía nuclear. Pero parece que estamos cerca de una gran revolución energética que podría transformar la civilización humana. No estoy seguro de si eso es una exageración, pero ahora se dice que China podría tener energía barata durante los próximos 60.000 años, alimentada por torio. Esto a menudo se considera el santo grial de la energía nuclear. Y de hecho ahora tenemos informes de noticias sobre el primer reactor de torio en funcionamiento en el desierto de Gobi de China. ¿Puedes explicar qué es esto y por qué es tan significativo? Claro. En primer lugar, la palabra que elegí son las palabras que elegí presentar en octubre de 2023 en el Foro del Círculo Ártico, la revolución del torio, frente a Stisomth. Estuve de acuerdo contigo en esto hace un par de años, pero la historia del torio se remonta a la década de 1830 en Noruega, como una tierra rara, básicamente. Y fue en 1941 en los Estados Unidos, en Berkeley, donde estudié más tarde, por supuesto, que tanto el plutonio como el torio estaban en la mezcla para el proyecto Manhattan. Pero el torio no es explosivo por sí solo, así que se eligió el plutonio, y viste la película el año pasado, lo que sucedió como resultado de eso. Pero continuaron trabajando en el torio, a pesar de que el plutonio ocurrió y todas las explosiones que viste. Para 1959, Edward Teller, como parte de la iniciativa de Eisenhower para la energía nuclear segura, había desarrollado el torio como un reactor nuclear y lo presentó a la primera compañía petrolera en 1959, diciendo: tenemos un problema con el CO2, y aquí está la solución porque es de combustión limpia, no explosivo, y está disponible en varios lugares del mundo, de lo cual hablaré. Así que se presentó en el 59, y luego de 62 a 72, Estados Unidos operó el primer barco de carga con torio durante 10 años consecutivos sin incidentes. También se utilizó en Oak Ridge en tierra, desde el 65 hasta el 69, durante 1,5 horas. Fue un poco esporádico. Pero en el 72, liderado por el almirante estadounidense Rickover, quien era todo un personaje con Nixon, el plan definitivo no era usar torio en el futuro, sino usar plutonio en el programa nuclear. Y así, desde 1972 hasta 2011, Estados Unidos, respaldado por el Reino Unido, había bloqueado la fórmula para el uso del torio. Luego ocurrió Fukushima, y para cuando ocurrió Fukushima, Estados Unidos había decidido que teníamos que retroceder en el tiempo y hablar con tus amigos en Mearsheimer y Sachs, porque hubo un tiempo en que América trabajaba con todos. Así que en algún momento, alrededor del 11, Estados Unidos abrió la tecnología a muchas universidades y muchos gobiernos. Pero también fue liderado, según la investigación que he hecho, por 2 senadores estadounidenses, uno de Utah y Harry Reid de Nevada, para decir: vamos a abrir esto. Si usas esto, tienes que devolver la propiedad intelectual. Así que se lo dieron al hijo de Jiang Zemin, literalmente en China en 2011, pero también fue a Rusia y a varios otros países. Ahora, lo que encuentro interesante sobre esto es que en los años 50, el torio también se usó un poco en un proyecto llamado CANDU en Canadá. Como probablemente sepas, mis hijos son canadienses. Y también se usó en Francia, así que había algo de conocimiento sobre esto. Y, por supuesto, China tenía algo de conocimiento de lo que estaba sucediendo en Canadá en los años 50 y 60. Así que China tenía conocimiento de esto en los años 50, 60 y 70. Así que cuando llegó el momento en que se hizo abierto para su uso, China se lanzó sobre ello.
Y así lo hicieron muchos otros países. Pero China ha sido el líder detrás de esto y tomó una decisión estratégica como país para apoyarlo. Han acelerado el uso de la tecnología nuclear, la primera de las cuales no era de torio, y luego está el nuclear 10-3, y luego en torio, de lo que estás hablando aquí. Tienes razón en que comenzó en 2011. Comenzaron a invertir dinero en ello para 2011 y se volvió funcional el año pasado. El gran destaque, la razón por la que estamos haciendo la pregunta ahora, es que en los últimos días completaron el reactor. Sí, es un reactor funcional, y siguieron su propio curso, construyendo un gran reactor en tierra, que será funcional para 2029 y 2030. Pero incluso más cerca de eso, China también está utilizando Linglong 1, que será funcional el próximo año. Desde una perspectiva de SMR, probablemente están al menos 5 años y tal vez 10 años por delante del resto del mundo en esto. Y ciertamente están 10 años por delante en el uso de torio para reactores más grandes en comparación con el resto del mundo. Ahora, el torio en sí, volviendo a tu pregunta, está distribuido por todo el mundo. Nadie lo controla. India tiene la mayor cantidad. Turquía tiene una gran cantidad. China tiene una parte. Noruega, tu país, tiene una parte. En tu ex ministro de Energía, y Noruega consideró usar Torso 809, pero no pudo averiguar cómo hacerlo funcionar. Así que está ampliamente distribuido por el resto del mundo. Mucho más barata, eficiente. Y así, como mencioné antes, el SMR que está saliendo es un SMR de Gen 3 y el torio es un SMR de Gen 4. Las cosas más antiguas son de Gen 2. Cuanto más tarde es la generación, más seguros y poderosos son. Así que se puede usar en todo el mundo, pero lleva mucho tiempo construirlo. Requiere una gran cantidad de enfoque en su construcción y un gran respaldo gubernamental para hacerlo. China ha pasado de 400 millones a probablemente 6.000 millones en esto. Han pasado de unos pocos empleados a más de 400 empleados. Pero el poder de esto, como bien señalas, será enorme para los países de la franja y la ruta. Primero, los SMR más pequeños y luego, por supuesto, las piezas más grandes a medida que el reactor de torio en tierra entre en funcionamiento. ¿Te da eso un buen contexto? Yeah, very much so. But Sí, mucho. Pero si esto es 200 veces más eficiente o proporciona 200 veces más energía que la energía nuclear tradicional y es más limpio y seguro, ¿cómo es que el mundo entero no está en una gran carrera apresurándose a desarrollar esto? rushing towards developing this. Bueno, en realidad lo son. Esa es una buena pregunta. Entonces, lo que ves, comencé a estudiar esto en el 18. Lo publiqué por primera vez en el 23. Si miras los precios de las acciones, las materias primas de Estados Unidos, la empresa nuclear de Estados Unidos se disparó, aunque no tendrán ingresos antes de 2030, 2031. Y por supuesto, el gran gasto inicial en torio es, ya sabes, un boleto de 4.000 millones. Creo que si miras a Indonesia, es un número de 4.000 millones porque Indonesia está tratando de construir una planta de torio con tecnología de Dinamarca y tecnología de Estados Unidos. Eso es un gasto de 4.000 millones. Número uno y número dos, incluso si lo construyes, hay un periodo de tiempo antes de que comience a generar dinero por este ángulo comercial de esta cosa. Y así, al igual que China hizo con la energía solar y eólica respaldándola durante 25 años, los precios han bajado y se han vuelto funcionales. Pasarán años antes de que esto se vuelva funcional, ya sea a nivel de SMR o solo a nivel básico con almacenamiento. Así que es más barato de obtener y hay más de ello para conseguir. Sí. Bueno, tengo una pregunta diferente, que es, trabajo como asesor para muchos países. Y muchos países no parecen procesar el hecho de que esto se está moviendo tan rápido. Su suministro de uranio ahora podría valer mucho dinero. Desde hace 5 o 10 años están pasando más allá de su uranio para moverse hacia el torio, y hay mucho más torio. No parecen procesar lo rápido que se está moviendo todo esto, incluso a niveles gubernamentales. Es bastante extraordinario, en realidad.
It's quite extraordinary, actually. And, but, how Pero, can we ¿cómo explain podemos that explicar China que has China una such ventaja huge tan grande en esto? and, ¿Y qué significará, supongo, para la China en el futuro? economy moving forward? First of all, it's a powerful energy source. En primer lugar, es una fuente de energía poderosa. Quema un 98% limpio y hay muy poco desperdicio después de su uso. Es mucho más barato y podría alimentar al país. Si doy un paso más, probablemente dentro de 15 años podría ver que esto se use para alimentar la IA. En los Estados Unidos en este momento hay varias grandes empresas tratando de alimentar sus centros de datos o IA, y eso significa que necesitas energía nuclear. Esta es la mejor y más efectiva fórmula para la energía nuclear a lo largo del tiempo. A corto plazo, tendrán que considerar otras opciones. Pero dentro de unos años, en el periodo de 2030 a 2035, el torio se utilizará en muchos otros países. He visto estimaciones de no solo en China, sino entre 30 y 41 países a lo largo de la franja y la ruta, que están interesados en considerar reactores de torio para alimentar sus países. ¿Pero tienen su propia tecnología o dependerán de China para que Kinenagna fully a construir esto? To build this. Será tecnología china. Bueno, muchos de estos son en realidad modulares. Los SMR son modulares, por lo que se ensamblan pieza por pieza. Pero sí dependen de la tecnología china. Así que esto es un cambio de juego masivo. But if, again, most or not. Pero nuevamente, gran parte de la competencia y los conflictos globales son por los recursos energéticos. ¿Desplazará esto a otras formas de energía? ¿Cómo proyecta que esto dará forma al sistema internacional? Project that this will shape the international system. Esta es una muy buena pregunta porque hay muchas personas que dicen torio hasta que esto sucedió, que el torio se volvió activo en los últimos días. Todavía hay muchos detractores. Si retrocedo unos años, comencé a investigar esto en 2018. La gente decía que esto no funcionaba y que esto no funcionaba. Y sí, funcionó del 65 al 69, pero no realmente, solo parte del tiempo. Había muchos detractores diciendo que esto no funciona. Ahora está funcionando. Sí, personalmente creo, y esto no es una declaración del gobierno, es mi declaración como investigador, que para mediados de la década de 2040 se podrá ir de Corea a Alemania a través de Eurasia mediante IA, ya sea en coches sin conductor, trenes o camiones impulsados por esta forma de energía nuclear, todo sin conductor. No sé si eso es como algo de Star Wars, pero quiero decir, eso es lo que realmente creo que va a suceder con el tiempo, rápidamente, más o menos 2045. Así que todos esos países podrán impulsar esto, ¿verdad? Podrán usar esta tecnología china. Es tecnología china, pero el torio está disponible en otras partes del mundo. Y se está adaptando esto al transporte marítimo y a todas las demás formas de transporte. All other forms of That's a transportation. very good question. Yeah, both, actually, it's a good question. So, Esa es una muy buena pregunta. Ambas cosas en realidad, es una buena pregunta. Entonces, China está haciendo esto. Está construyendo el buque de carga más grande del mundo, que será impulsado por torio, el cual fue lanzado en 2023. Y también están considerando la energía nuclear en alta mar, que actualmente está siendo liderada por Rusia. Rusia ha estado liderando esto. El primer proyecto nuclear en alta mar fue en 2020 por Rusia, pero eso no es torio, está liderado por uranio, pero es en alta mar. Y luego creo que desde mi perspectiva hay muchos países en Occidente que están viendo cómo hacer esto en el área marina. Y eso está siendo liderado, todo el mérito para un hombre llamado Michael Boy, quien dirige Core Power UK, quien es alguien que lidera la iniciativa occidental para hacer esto, reuniendo apoyo en todo el mundo, tanto de acciones de otras fuentes como también gobiernos para respaldar esto. and also governments to back this one.
And now you have several core powers now. Y ahora tienes varios poderes centrales financiados principalmente por socios There are a japoneses. number of Western partners. Pero hay varios socios occidentales, ya sean escandinavos o del norte de Asia, liderados por el Reino Unido a través de Core Power y también por los Estados Unidos. Porque, en última instancia, a los Estados Unidos les gustaría usar este tipo de energía para impulsar barcos a lo largo de los ríos. Así que sí, tienes razón, es tanto en tierra como en alta mar. Es tanto torio como uranio. Todo esto se está desarrollando muy rápidamente, pero no puede obtener mucha prensa por alguna razón, o la prensa que sale no está describiendo esto en detalle. It's not really describing this in detail. Well, what explains the Chinese competitiveness here, though? Is it the, ¿Qué explica la competitividad china? ¿Es solo el avance tecnológico en China o es su capacidad para escalar en términos de implementación? Porque como mencionaste, Estados Unidos y otros están trabajando en esto, pero todavía están en la etapa científica o experimental, mientras que los chinos realmente lo están implementando y tienen su primer reactor en funcionamiento ahora. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puedes explicar esto? Es la escalabilidad, porque generalmente en estas tecnologías, ¿veis that or other technologies, you see this is a key advantage? I can answer that using a recent quote by a Puedo responder a eso usando una cita reciente de la persona que dirige el proyecto de torio para el gobierno chino, que básicamente dice que a veces los conejos se cansan y engordan, y a veces las tortugas pueden alcanzarlos. Así que estoy parafraseando esas palabras, pero fundamentalmente Estados Unidos ha tenido esta tecnología desde 1959 y la detuvieron en 1972. Sí, así que creo que si lo miras, no lo sé, no estoy involucrado en estas discusiones, así que no quiero estar involucrado en estas discusiones. Creo que verás que el enfoque actual de Estados Unidos en los próximos años es vender GNL a Europa. selling LNG to Europe. It's an LNG play to Europe over during Trump. Es una jugada de GNL hacia Europa sobre Trump 2, obligando a Rusia a buscar otros mercados para su GNL. Así que el enfoque es realmente una jugada a corto plazo frente a una jugada a largo plazo de 20 años. Porque recuerda, este TMSR del que estoy hablando para el reactor de torio comenzó en 2011. Y han ido a toda máquina con él, y China ha ido a toda máquina con el compromiso. Pero también recuerda, China ha estudiado esto desde la década de 1950. Lo miraron durante un periodo de tiempo tan largo. Sabían lo que había allí. No sabían cómo hacerlo funcionar. Pero cuando finalmente se les dio la oportunidad de hacerlo funcionar, pusieron todo en ello. Todavía lo hacen. No creo que haya muchas vacaciones para estos trabajadores, porque están desarrollando estas cosas con años de anticipación. Así que es un gran compromiso de los trabajadores en el país hasta la cima del país, porque en esencia esto cambiará el mundo. Como dices, es una revolución del torio, y por eso no veo nada que detenga esto. De hecho, lo que hemos visto es que han pasado de decir, esto era 2023, que China tiene 20,000 años de torio dentro de China misma. Ahora tienen 60,000 años de torio en China misma. Y creo que si miras más adelante, verás que China querrá construir un reactor de torio en la Luna para 2040. Entonces, esta es nuestro límite de energía, efectivamente. Effectively, and Y no es solo para Tide, como hay tories mundiales, que renew tower. Tuvo hinchos de adictos en todo el mundo, es más bomba step 3 jets en Anthony. well, that's a source for optimism, though, isn't it? The lack of scarcity. Bueno, eso es una fuente de optimismo, ¿no es así? La falta de escasez, porque si hubiera mucha escasez, se podría suponer que estaría concentrada en China. Podemos imaginar que si hay demasiado enfoque en esto, podría alimentar conflictos. Pero al estar distribuido y ser abundante, ¿desplazará esto al gas y al petróleo? Estoy tratando de entender la importancia de esto. Oil, I'm trying to wrap my head around the significance. Well, I of this. think it's, I'm in the investment, I'm the Bueno, creo que, ya sabes, estoy en la inversión, ya sabes, estoy en el negocio de asesoría. Creo que uno mira un paquete, ya sabes, diversificando el riesgo. Sabes, soy bastante optimista a corto plazo, a mediano plazo sobre el hidrógeno verde. Si miras al norte de África,
o incluso Namibia, o ya sabes, otras partes del mundo, miras al hidrógeno verde para impulsar África. Así que hay muchos movimientos intermedios en esto, sí, pero a largo plazo, creo que el torio jugará un papel importante en esto. Como te dije, imagino un periodo de tiempo en el que los viajes transeurasiáticos serán impulsados. La inteligencia artificial será impulsada por torio. La franja y la ruta serán impulsadas por energía de torio. Eso es Beast 2. Sé que suena un poco extraño. La gente dirá, ¿qué te pasa? Pero estoy bastante seguro de que así es como funciona. Bueno, no es un gran secreto que la IA requiere mucha energía. Y obviamente, China también tiene la iniciativa de la franja y la ruta. Así que esto es algo que realmente complementa las actividades económicas más amplias de China. Quiero decir, esto impulsaría todo el asunto. Creo que esa es la palabra correcta para usar. Y creo que, como dije, estás considerando muchas opciones diferentes en una cartera de energía. Incluso los grandes productores que tendrías a través del Golfo están considerando esto seriamente. Puedo suponer que habrá socios para China en algún momento en el futuro en la actividad de torio. Esto es fuerza de voluntad. Y nuevamente, si miras esto, piensa en cómo subestimamos, creo que el mundo subestima, el poder necesario solo para impulsar los centros de datos. Quiero decir, he leído en algún lugar que el centro de datos de Amazon, justo afuera de Washington, D.C., requeriría la misma cantidad de energía que la ciudad de Chicago, pero para un solo centro de datos. Así que tendrás que tener suficiente energía para hacer funcionar todo esto. Solo los centros de datos, además de los otros países de los que estamos hablando. Por lo tanto, necesitarás enormes cantidades de energía nuclear, por lo que China tiene como prioridad número 1 liderar el mundo en energía nuclear para 2030. Es increíblemente disruptivo, sin embargo. Si miramos hacia atrás a la primera revolución industrial, obviamente los británicos llevaban la delantera, pero luego tenías países como China y Rusia quedándose atrás, y pagaron un precio alto. Los rusos, por supuesto, fueron derrotados en la guerra de Crimea, en gran parte porque se quedaron atrás en la revolución industrial. Eso fue a mediados del siglo XIX. En el mismo momento exacto, a mediados del siglo XIX, también tenías a los chinos siendo derrotados en las guerras del opio. Pero no pondrá esto a China nuevamente en el asiento del conductor, siendo una tecnología nueva tan disruptiva. Creo que es importante observar a Rosatom. Hicimos un artículo sobre Rosatom que se publicó el año pasado en nuestro sitio web de investigación y seguimos a Rosatom todos los días. Rosatom ha hecho un trabajo fantástico con sus SMR de uranio y continúan ampliándolos. Acaban de anunciar el SMR de uranio de generación 4. Comenzaron los FNPB en alta mar en 2020. Sí, si miras el número de socios que tienen alrededor del mundo, están en 57 países. Es bastante sorprendente. Así que Rosatom, nuevamente nadie habla de Rosatom, pero es una empresa con una capitalización de mercado de aproximadamente 20,000 millones. Está muy cerca del presidente Putin. Cuando él viaja, ellos viajan con él. Y son increíblemente poderosos. Acaban de anunciar una serie de éxitos en SMR modulares en Uzbekistán, donde he realizado algunas investigaciones. Anunciaron Vietnam en el primer trimestre de este año. Y también se están ampliando. No es solo uranio, son los logros en la producción de uranio, no solo nuclear. Así que es una empresa diversificada y están creciendo su negocio de manera muy agresiva y es comercial. Y creo que acabo de mencionar ASEAN. Por cierto, acabo de hacer un artículo, creo que te lo envié, que envié al gobierno del Reino Unido. La región de ASEAN en sí, para mostrarte qué tan rápido se está moviendo esto, aparte de Indonesia, que es 2022, 2023 con torio, en los últimos 6 meses hemos visto grandes cambios, no solo Vietnam con Rosatom. Hemos visto al gobierno de Malasia decir hace un año, a pesar de toda la inversión entrante que tienen de todo el mundo,
semiconductores y energía solar, eólica, etcétera, de todo el mundo, que de repente necesitamos empezar a mirar de cerca la energía nuclear. Entonces, nuevamente, liderado por el gobierno, liderado por el primer ministro, vamos a hacer esto durante un periodo de 12 meses. Acaban de decidir que van por la ruta de los SMR. Les llevará hasta 2035 hacerlo, porque quieren tomarlo paso a paso para asegurarse de que la gente entienda que este tipo de energía nuclear no es la nuclear de generación 2, que representa los accidentes que ocurrieron antes. Estos accidentes ya no pueden ocurrir en la generación 3, generación 4, así que también lleva 1 o 2 años obtener aceptación para ello. Y luego creo que más recientemente me sorprendió mucho ver a Singapur, una pequeña isla. ¿Realmente queremos energía nuclear? Y creo que fue el 19 de febrero, su viceprimer ministro dijo, realmente deberíamos pensar en esto porque realmente necesitamos algo para impulsar estos centros de datos. Y al día siguiente, invirtieron 5,000 millones en un fondo para pensar en cómo pueden financiarlo. Y también están buscando asesores para ayudarlos con un programa nuclear. Esto es Singapur, altamente conservador, una isla gestionada de manera conservadora, y mira qué rápido se ha movido del conservadurismo. Necesitamos actuar para hacer este movimiento. Así que creo que las noticias sobre la necesidad de energía nuclear no solo están en Google y todos los grandes actores, Amazon, etc. También está en estos países, pero no hay suficiente prensa o noticias sobre el torio. Por eso quería hacer esto contigo, para enseñar a la gente, porque hay muy poco conocimiento sobre esto. Y hay muy poco conocimiento de cuán atrás se remonta. Estados Unidos tuvo esta tecnología en sus manos durante muchos años. Eso fue una pequeña parte que estaban haciendo en la pieza original del periodo de 1965 a 1969. Tenían todo esto. Y simplemente, bueno, China obviamente ya está tomando la delantera. Pero mencionaste a Rosatom, la empresa nuclear rusa. Rusia tiende a tener una posición muy destacada en la energía nuclear. Tienen muchos de los proyectos de construcción de nuevas plantas nucleares en todo el mundo en sus registros. Vemos que tienen monopolio es una palabra muy fuerte, pero al menos tienen soluciones nucleares llave en mano. Es decir, pueden construir las plantas nucleares, pueden operarlas, pueden proporcionar el combustible y pueden deshacerse de los desechos. Entonces, ¿qué también crees que los rusos podrán beneficiarse enormemente de esto? ¿Son capaces de adaptarse a ello? ¿O será esto un rival para sus industrias existentes? Creo que, como dije antes, la gente considera múltiples formas diferentes de abordar esto, ¿verdad? El torio podría ser una parte de ello. El uranio podría ser una parte de ello. Pero retomaré tu punto que acabas de hacer y que es excelente. En Zimbabue, el año pasado, Rosatom hizo una propuesta para extraer el uranio, construir la planta de energía, desarrollar el centro de datos, encargarse de toda la minería y también de la fabricación. Una lista completa de lo que puede hacer por el gobierno, una lista llave en mano de lo que puede hacer. Y ese es el conjunto de habilidades que Rosatom ha desarrollado. Muy poderoso para muchos países en toda África. Sí, de hecho, estás hablando ahora de construir una planta de fabricación en Guinea. Sí, así que creo que Rusia lo está haciendo bastante bien. Ese es un negocio comercial con, como digo, creo que son 20,000 millones. Bueno, solía ser una capitalización de mercado de 20,000 millones, pero el mercado hoy, quién sabe. Pero sí, una empresa considerable y rentable. Así que lo están haciendo bastante bien. Así que creo que es complementario porque es en el extranjero. Mucho de eso va a ser en el extranjero. Y mucho de eso son ingresos diversificados a través de negocios, que es donde Rosatom se ha construido. En términos de, dado que a diferencia de la energía nuclear tradicional, esto no puede ser realmente utilizado para armas,
no puede usarse para una bomba. ¿Tendría esto un impacto muy, supongo, positivo en la proliferación nuclear? Porque todos quieren un programa de energía nuclear. Pero una vez que, bueno, de nuevo, tienes este uso dual, se acercan a tener la tecnología para construir armas nucleares. Eso es generalmente cuando los países se ponen nerviosos y terminamos en conflictos. ¿Ves esto como teniendo un impacto beneficioso en la proliferación nuclear? Entonces, es decir, para ralentizarla. Bueno, no veo que el torio ayude a fomentar la proliferación nuclear porque, como sabes, realmente no se puede utilizar para armas. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos eligieron en 1972, diciendo que no podemos usar esto porque no podemos convertirlo en armas. Así que, pero espero que el mundo avance en esto de una manera que, ya sabes, tengo hijos, tengo nietos, y ellos están apasionados por esto, porque esta es una manera que se declaró en 1959. Esta es una tecnología nuclear segura. Úsala. Ayudará a limpiar el CO2 del mundo. No es nada nuevo. China lo ha adaptado a los estándares de la generación 4. Pero no puedo imaginar, es difícil para la gente cambiar, sin embargo. Creo que siempre bromean diciendo que la palabra más difícil en el idioma inglés es cambio. Es difícil para la gente alejarse de su percepción pasada de lo nuclear. Quiero decir, vi la película de Oppenheimer. Creo que tengo suficientes datos para mostrar una mejor película, que es esta. Porque en lugar de que la gente muera, en realidad la gente vive más tiempo en un mundo más verde. Pero eso obliga a muchos cambios, donde la gente no estaba dispuesta a hacerlo. Como vimos, las compañías petroleras se negaron a hacerlo en 1959. No veo mucha aceptación ahora, aunque Aramco ha hecho un trabajo fantástico. Los saudíes y los EAU han hecho un trabajo fantástico al moverse realmente hacia el nuevo mundo. En cuanto al desarrollo de la misma tecnología, En cuanto a teknologista, me sorprendería tu asociación en el futuro y el futuro towards por Árabes Unidos y con Arabia Saudita países. he visto algunos informes de los medios que acusan a China de robar tecnología. ¿Qué opinas de esas acusaciones? La investigación que presenté hace años, como mencioné brevemente antes, en 2011, Estados Unidos abrió todo eso, toda esa tecnología, y encontré informes donde Harry Reid de Nevada y Morris Udall de Utah realmente lo abrieron específicamente para China. Y entendí que el gobierno de Estados Unidos entregó personal y profesionalmente esa tecnología al hijo de Jiang Zemin, que vivía en Estados Unidos en ese momento, siempre y cuando la devolvieran. Recuerden, hubo un tiempo en que Estados Unidos era mucho más amigable con otros lugares, alrededor de 2010, 2011, como saben, y el trabajo es que he hecho. Sí, así que no veo nada robado allí. La crítica de Lighthizer es que en 2008, cuando Estados Unidos intentaba ayudar a un proceso anterior, un proceso de Gen 2, a pasar a Gen 3, los chinos tenían una empresa conjunta con Estados Unidos, donde Lighthizer los acusó de robar cosas más allá de la tecnología para la que se habían inscrito. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el torio. Eso fue 3 años antes y no tenía nada que ver con el torio. El torio en realidad fue presentado al mundo por el gobierno de Estados Unidos y compartido con el mundo en 2011. Así que ahí es donde estoy encantado de estar aquí para hacer el punto, porque simplemente creo que no es una buena idea tergiversar las cosas, sino ser factual desde el principio. Gracias por hacer la pregunta. Bueno, supongo que mi última pregunta es, dado que el beneficio de esto es bastante obvio, si hay 60.000 años de energía barata y limpia, esto es una noticia enormemente buena. Pero en la rivalidad geoestratégica que tenemos, ¿ves a alguien siendo claros ganadores frente a otros siendo claros perdedores? ¿O simplemente sería demasiado pronto para decirlo?
It depends on who wants to put money behind. Depende de quién quiera invertir dinero en ello. Como has visto hasta la fecha, Estados Unidos ha distribuido fondos en otros lugares. No han sido apasionados al respecto, mientras que China está enfocada en ello y dice, vamos a hacer esto como parte de nuestro plan estratégico. Estamos impulsando esto como país, como un cambio de juego para nosotros en el mundo. No he visto eso venir de Estados Unidos ni de nadie más a ese nivel. Francia ha hecho un buen trabajo. Creo que Francia es una buena potencia nuclear y ha sido impulsada por la energía nuclear. Así que puedo ver a Francia desempeñando un papel aquí y puedo ver a otros países desempeñando un papel aquí, como mencioné antes. Pero no puedo ver a nadie tan comprometido con esto porque China tomó esta decisión en 2011 y redobló esfuerzos en 2021. Y no puedo ver que eso cambie. And doubled down in 2021. And I can't see that changing. No, esto es, sí, no, es un poco desconcertante. The whole Well, development. I've been doing this since 2018, so I'm He delighted. estado haciendo esto desde 2018, así que estoy encantado. Y hago esto todos los años en Islandia para tratar de enseñar a unos 25 países. Esto está avanzando, pero es un proceso lento. Pero al menos agradezco la oportunidad de hablar y dejar algunos hechos que la gente entienda. Pero esto ha estado sucediendo desde 1959. Sí, y los Estados Unidos tuvieron un cierre desde 1972. Yes, and the US had a lockdown since 1972. Just, well, actually, another last question. Bueno, en realidad, otra última pregunta. ¿Qué podemos esperar ver en el futuro ahora? Porque como mencionaste anteriormente, muchos detractores dijeron que mucha gente pensaba que esto no se podía hacer. Pero ahora, por supuesto, los chinos tienen su primer reactor en funcionamiento. ¿Qué esperas que suceda a partir de ahora? Más países se apresurarán hacia esto. Los chinos simplemente comenzarán a escalarlo a un nivel enorme para volverse autosuficientes en energía, ¿o sería eso demasiada especulación? Or would it be too much speculation? Well, I can't forecast the future. Bueno, no puedo prever el futuro, pero estoy bastante seguro de que hay una lista bastante larga de personas que quieren usar el Linglong 1, que es su pequeño reactor modular, y estará disponible comercialmente el próximo año, si no es a finales de este año. Y estoy bastante seguro de que hay una lista muy larga de países de la BRI que quieren la pieza de torio cuando esté disponible comercialmente en 2029 o 2030. Así que si luego miras cómo eso transforma la BRI, cómo eso transforma el mundo geopolíticamente, estoy seguro de que los chinos lo entenderán mucho más que yo. I'm sure the Chinese will figure this out much more than I have. Entonces, la iniciativa de la Franja y la Ruta será, supongo, la principal iniciativa que dará un trato preferencial a los países. Well, I think it's the whole purpose behind the BRI, isn't it? Creo que ese es el propósito completo detrás de la BRI, ¿no es así? Ya sea eso o una nueva forma de atención médica, de la que no has hablado, que se llama Una Salud, un Camino. Pero esa es otra historia, no para hoy. Así que China sigue acumulando ventajas para probablemente ser parte de la Franja y la Ruta, que no son necesariamente visibles para las personas que la critican. Pero esta es una gran ventaja. Esto es transformador. But this is a huge one. This is transformational. Sabes, se siente como un momento revolucionario. Así que bueno, Henry Tillman, muchas gracias por tu tiempo. Realmente lo aprecio. Es un tema fascinante. Fascinating topic. Well, I appreciate the chance to share. Bueno, agradezco la oportunidad de compartir algunos de estos datos con la gente porque es una consideración importante. Y para mí, como padre y abuelo, me siento bastante bien de que, ya sabes, ahora nos dirigimos a un lugar donde no se puede detener. Estuvo pausado durante 40 o 50 años y ahora está fuera. Y una vez que el genio sale de la botella, no va a volver. She's not going to go back. Gracias de nuevo. Muchas gracias.